Buenísimas. Buenísimas. Mañanas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior. Tú que estás, te vas a conectar hoy, mañana, cualquier día. Y el de aquellos que queriendo conectarse. Hoy es lunes 15. Mitad de mes se acabó. Hoy es lunes 15 de diciembre de 2014. El programa es el número 903. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de salud y bienestar para conmigo. Gracias. Estamos en la segunda entrega y final de lo que se llama la Inquisición española, la gran maquinaria del horror. No nos la cuentan, pero sucedió. Y como dijo un joven que me sigue, cuando no se sabe la historia, estamos condenados a repetirla. El inquisidor, un santo varón. Vamos a ver un poco la figura del inquisidor, quién era, qué cobraba, qué poderes tenía, su sabiduría, su posición social y otras preventas. En cuanto a la procedencia de los inquisidores, podemos decir que eran tanto laicos como clérigos es decir, sacerdotes, pero tenían que tener una autorización papal. Solían ser, en su gran mayoría, licenciados, doctores de la ley, teólogos, mediocres, juristas y priores. Mediocres, juristas y priores. Los priores no eran los que estaban prior, sino los directores de conventos. La categoría intelectual variaba mucho de unos a otros, lo cual no nos debe confundir. Su sabiduría en cuanto a sus conocimientos, los de aquella época, entre el año 1280 y el año 1500, a decir que realmente eran inteligentes no se podía asegurar. Jamás puede ser inteligente una persona que confía en comisarios de talla intelectual de dudosa reputación y que admitía juicios con 2 testigos de cada. Sin apelación y sin abogados, como realmente está escrito. Sin apelación y sin abogado defensor. No podían ser inteligentes desde el punto de vista de que mandaban a la hoguera, a una muerte en vida, en las llamas a miles de personas, solamente porque la Iglesia así lo propuso y ellos lo acataron por comodidad y poder. Eran ávidos de poder y solo les importaba cumplir lo que la Iglesia católica, apostólica y romana ordenaba. Somos muy crédulos. Siguiendo con su origen, muchos provenían de órdenes religiosas como los dominicos. Domingo de Guzmán. El Papa Inocencio III les dio el poder y los autorizó para juzgar, condenar y llevar a la pira. Pero predominaban los inquisidores procedentes del clero secular sobre los frailes. Por ejemplo, tenemos a Bernardo Guy, un dominico responsable de la Inquisición en Toulouse entre 1307 y 1323, que escribió un manual del inquisidor para uso de sus colegas. Manual del inquisidor. ¿Qué penas se deben aplicar? Igual que ese otro libro que se llama El Maleus Maleficarum, escrito por 2 monjes. Es un compendio de torturas. Yo lo tengo, obviamente es un incunable, entonces no lo tengo en páginas, pero lo tengo aquí en el computador. Las causas, los motivos, las manías. Es imposible buscar una justificación sobre las causas que había para la persecución. Estas eran varias y no tenían escapatoria. Todas estaban condenadas y algunas ya sentenciadas. La herejía. Doctrina religiosa opuesta al dogma de la Iglesia Católica. Cualquier doctrina, escrito, frase que contradijera a la Iglesia era una herejía. Igual que Mahoma puso en el Corán, también los católicos somos herejes para con los musulmanes.
Una doctrina mantenida por una persona que profese fe en las enseñanzas de esa confesión. Es el hereje. Esto no se aplicó con rigor, puesto que se acusaba de herejía a los no creyentes, especialmente a los judíos. La brujería. Hablar de brujería es algo complicado, pues no todo lo que fue sentenciado como tal se podía considerar brujería. Tal como lo entendía la Iglesia, era todo aquello sobrenatural que cometían personas, hombres, mujeres o niños, que tenían que ver con el diablo. Prácticas diabólicas, ritos ancestrales, aquelarres. Aquelarres, busquen en el diccionario y van a encontrar que es un aquelarre, sin H, aquelarre. En algunas reuniones de suegras se da. El luteranismo. En 1520 el nombre de Martín Lutero se hacía saber en España y la reforma avanzaba. El Papa León X fue quien instó en su breve del 21 de marzo de 1521 al condestable de Castilla a colaborar en la recogida de las obras de Lutero. Más tarde los inquisidores tomaban enérgicas medidas. Todos los libros eran buscados y sus propietarios procesados por la Inquisición. Los libros que recogían eran quemados. No obstante, y este es un comentario mío, en la biblioteca secreta del Vaticano, que ya la abrieron, deben estar estos libros originales, incluyendo papiros e incluyendo pergaminos. El humanismo. La Iglesia no admite una crítica ni el aumento de la libertad de expresión. El humanismo transformó a los hombres de aquella época, las costumbres, las aficiones, el interés por las letras. Los humanistas dejaron en entredicho a los representantes de la sabiduría oficial, es decir, la Iglesia. La Inquisición velaba por la integridad del dogma y le era difícil impedir la difusión de literatura jocosa fuera de origen popular o de eruditos. Y la difusión de literatura jocosa. Bueno, judíos y moros. Después de que los reyes católicos exiliaran a los judíos que no fueron conversos, estos se opusieron a la Inquisición. Después de 1492, los judíos conversos ofrecieron fuertes sumas de dinero a Fernando el Católico a cambio de que modificase el procedimiento de las causas y que se hicieran públicos los nombres de los testigos. Tal cosa fracasó por el inquisidor general Cisneros. ¿Qué pasó también en 1492? Que el 95% de los tripulantes de las 3 naves que trajo Colón eran judíos marranos, estos que ofrecieron dinero. Delitos del sexo, bigamia, incesto, fornicación. En el Concilio de Trento la Iglesia puso control sobre los matrimonios, es decir, por primera vez. La Inquisición medieval no se metió en el tema dejándolo en manos del poder civil, pero a partir de 1530 la Inquisición entra formalmente en el tema, habiendo cantidad de casos de bigamia a partir del Concilio Trentino. Trentino quiere decir de Trento. Trento no es 30, es una ciudad. Es a partir de 1565 cuando se castiga rigurosamente la bigamia. Las penas por incesto variaban según la gravedad, pero de todas formas los castigos no eran severos. Los caídos, la muerte. La documentación inquisitorial es completa para saber con exactitud la totalidad de acusados y autos. La documentación inquisitorial es muy incompleta. Pero recopilando escritos se puede hacer uno la idea de la gran persecución y matanza que se cometió. El hecho es que la propia Iglesia y el Estado se encargaron de hacer desaparecer muchos documentos. Existe un cálculo muy aproximado que totaliza 36.478 procesos, pero nunca se sabrá a ciencia cierta cuántos miles de personas fueron condenados a muerte por la Inquisición y a cuántos quemaron vivos. ¿Cuántos fueron los desterrados? ¿Cuántos fueron? Aquí hay un errorcito, pequeño pero errorcito. Los desterrados y cuántos los embargados. Según la Iglesia Católica, solo fueron unos miles, pero eso también se ha dicho de genocidio nazi. Los verdugos tienen vergüenza, pero también orgullo. Biografía de Tomás de Torquemada. Yo creo que este es el hombre más malvado que haya existido. Alguien dice que pudo haber sido Hitler. No creo.
Tomás de Torquemada Valdespino era hijo del regidor Pedro Fernández de Torquemada y de Mencía Ortega. Nació en Torquemada, Palencia, en 1420. No olvidó su pueblo natal, pues se ocupó de reconstruir su iglesia y el puente del río. Este hombre inició su carrera eclesiástica tomando los hábitos de la orden dominica en el convento de San Pablo de Valladolid. En 1474 Torquemada era prior del convento y fue ampliada la donación a su padre con otra capilla. De allí pasó a ser prior del convento de Santa Cruz de Segovia, es decir, director, regente, rector, donde estuvo 22 años. Su último lugar de residencia fue el monasterio de Santo Tomás de Ávila, fundado por él mismo años antes, gracias a los bienes del tesorero real Fernán Núñez, quien había nombrado albaceas de su testamento a su mujer y a Fray Tomás para que ejecutaran su voluntad. Recuerden que que los dominicos son sacerdotes. Todos. Dejaba para la fundación del monasterio parte de sus bienes. En 1482, Torquemada recibió de doña María de Ávila el poder para tomarlos. Los reyes también se interesaron por la empresa y quisieron tomarla a su cargo, así que, como dice el padre Hoyos, no el de Barranquilla, no. Con la ayuda regia y los bienes confiscados a los herejes, se continuó la fábrica con suntuosidad. Era un negocio denunciar a alguien, porque sus bienes eran inmediatamente confiscados. A petición de los monarcas en 1479 era un Chávez, pero mucho más tarde. Sixto IV otorgó una bula autorizando a Fray Tomás de Torquemada para que fundara el convento dominico de Ávila. El 13 de noviembre de 1482, en el capítulo provincial celebrado en Piedrahíta, se aceptó la fundación. En 1496, ya enfermo y con muchos años, Torquemada se retira al monasterio. Vivió en Ávila durante 2 años y el 16 de septiembre de 1498 murió, siendo sepultado en el capítulo conventual. Sus restos han desaparecido de allí y se ignora su paradero. ¿Cómo llegó a ser el primer inquisidor general? Tomás de Torquemada. Curiosamente, la primera vez que su nombre aparece ligado al tribunal es por iniciativa del Papa, que decide nombrarle inquisidor junto con otros 7 frailes dominicos para que ejerciera su cargo dentro de las líneas de la Inquisición medieval, lo cual se hace constar en la bula Apostolique Sedis, del 11 de febrero de 1482, que constituía una fórmula transaccional entre los pontífices y los reyes. El Papa se ratifica en su decisión de mantener el control de la Inquisición y al mismo tiempo nombraba a personas afectas a los reyes, entre ellas a Alfonso de San Cebrián y al mismo tiempo a Torquemada. Una vez decidido Sixto IV a acceder a la proposición regia para la Inquisición, nombró a Fray Tomás como inquisidor general de Aragón. Sin embargo, no le otorgó el mismo cargo en Castilla. Tampoco era imprescindible tal concesión, pues los reyes se habían adelantado y, siguiendo fieles a su política de hechos consumados, habían utilizado subrepticiamente la bula de 1482. La expusieron como lo que no era, la concesión papal del generalato inquisitorial para el prior de Santa Cruz. Recuerden que en ese tiempo no había celulares, no había email, no había Sisbén, WhatsApp, no, algo me perdió. No se puede concretar la fecha desde la que ejerció como inquisidor general de Castilla. Lo que sí es seguro es que a partir del 17 de octubre de 1483 actuó como tal en ambos reinos. Su confirmación no se produjo hasta el pontificado de Inocencio VIII, Inocencio VIII, quien a petición de los reyes la otorgó. Tras recibirla, tomó posesión de su cargo en Córdoba el 5 de marzo de 1486 ante Pedro Camañas, secretario real, y en presencia de los consejeros por testigos. En este acto confirmó todas las comisiones y subdelegaciones hechas por él antes. ¿Qué cobraba un inquisidor en aquella época?
Si tenemos en cuenta que un sueldo valía 17 maravedís, moneda española de la época, se puede establecer una escala que iba desde los 10.200 maravedís anuales que cobraba el nuncio, 34.000 maravedís el escribano del secreto y el notario de secuestros, hasta los 68.000 maravedís que percibía el receptor. De todas maneras, hay documentos que avalan que algún inquisidor llegó a cobrar hasta los 187.000 maravedís año. Luego tenemos que tener en cuenta que los inquisidores tenían las ayudas de costas, un añadido a su nómina. La ayuda de costa era un suplemento que tenían los inquisidores oficiales por los gastos extraordinarios que pudieran tener. Las ayudas de costa solían andar entre los 37.500 maravedís y no las hemos añadido a la tabla comparativa de salarios. Aparte de lo que cobraba un inquisidor, este también tenía una serie de derechos o privilegios que le hacían la vida más cómoda. Había cédulas reales que instaban a darles aposentos cómodos en buenas posadas, en casas, darles sustento y todo sin cobrarles un maravedí. Existen documentos que acreditan tales privilegios. El Santo Oficio dispuso de privilegio de aposento y además llegó a tener sus lugares propios de residencia exclusivamente para su uso. Todo ello, como se ha comentado, con cédulas reales. Cédula era un documento de aquel tiempo como un decreto. Otra ventaja que tenían los inquisidores era la exención de impuestos por aduanas. Con ello se podían mover libremente sin tener que pagar por ello, a lo que también debemos de sumar las exenciones tributarias. Estaban libres de impuestos, tanto nacionales como regionales, como municipales. También estaban exentos de las leyes ordinarias, como en 1544, cuando había una notificación donde se apremiaba a que no se entrometieran en casos que afectaran a oficiales y familiares de la Inquisición. En este punto es donde chocaban los poderes civiles y los obispos, pues el Santo Oficio avisaba que ningún oficial real podía juzgar a civiles y a criminales sin que estuviera un sacerdote inquisidor presente. Y para terminar sobre el inquisidor, puntualizar que disponía también de permiso de armas, así como también libertad de caza y pesca en todas las épocas. Esto último acabó prohibiéndose por los abusos que se cometían. Juan Antonio Llorente, de servidor a crítico de la Inquisición. Destrucción de la maquinaria, vergüenza y reciclaje. La tendencia liberal que llegaba de Francia a principios del siglo XIX era incompatible con la política de España y sobre todo con la Inquisición. La Constitución de Cádiz del año 1812 declaró al Tribunal de la Inquisición incompatible con la Constitución y un decreto del 5 de enero de 1813 ordenaba: escuchen todos los cuadros, pinturas e inscripciones en los que estén consagrados los castigos y penas impuestos por la Inquisición que existen en los claustros y conventos o en uno u otro paraje de la monarquía, serán borrados o quitados de los referidos lugares donde se hallen colocados y destruidos en el perentorio término de 3 días, contados desde que se reciba el presente decreto. Se borró, quemó, botó todo. Es por eso por lo que 200 años después nosotros no sabemos nada. Pero hay gente que ha escrito y yo he encontrado y divulgado. Esa fue la forma de hacer desaparecer cantidad de pruebas humillantes y vergonzosas para la Iglesia Católica. Entonces el pueblo se manifestó en contra de la Inquisición. En ciudades como Barcelona y Zaragoza, la población irrumpía en los palacios y sedes de la Inquisición, abrieron las cárceles inquisitoriales y liberaron a los presos. Sacaron también los aparatos de tormento a la calle e hicieron huir a los frailes y familiares del Santo Oficio en medio de insultos del pueblo, pero hay que matizar que no sufrieron ataques. Se destruyeron todos los documentos de los archivos para que no pudiera haber pruebas y evitar represalias. Es por eso por lo que ese total, 36.000 y pico de víctimas, lo trae un artículo, pero muy temeroso,
se calcula en. Posteriormente, hacia el año 1814, el rey absolutista Fernando VII firmó un decreto en el que no estaba dispuesto a jurar la Constitución. El 12 de julio de 1814 restablecía el Tribunal de la Inquisición y nombraba al obispo de Almería, Francisco Javier de Mier y Campillo, inquisidor general. Sobrevinieron rebeliones y conspiraciones, el pueblo estaba en contra, acabándose con el triunfo del movimiento constitucionalista y la forzada sumisión del rey Fernando VII al régimen constitucional. En esos días tuvo lugar la última ejecución. Cayetano Ripoll, un deísta ahorcado y quemado en la hoguera en Valencia, lo cual produjo cantidad de protestas en el ámbito internacional, con lo que la Junta de la Fe quedó oficialmente suprimida. La Inquisición finalmente se convirtió en el Santo Oficio, primero, y en la Congregación para la Doctrina de la Fe, después, encargada de velar por la ortodoxia de los escritos teológicos y maquinaria para el control de la Iglesia católica, apostólica y romana, según aún vigente y en conflictos con sectores de la propia Iglesia, como con la teología de la liberación, la holandesa. Entonces cabe preguntar, ¿por qué necesita la Iglesia tener vigente la Inquisición? ¿Orgullo, vergüenza, temor, rencores? ¿Dónde queda el cristianismo liberal y humanista? ¿La defensa del hombre y el amor por los semejantes y la igualdad? Y ustedes saben, y si no se los recuerdo, que Benedicto XVI, antes Joseph Ratzinger, fue por 21 años el director de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Inquisición, el Santo Oficio. Les leo esto con absoluto respeto y con enorme emoción. Parte final del poema de Giordano Bruno, quemado vivo en la Plaza Campo de Fiori de la ciudad de Roma el 17 de febrero de 1600. Giordano Bruno era un astrónomo, filósofo, pensador. Escuchen esto de su puño y letra. Mas vano vuestro empeño. Si en esto vence alguno, soy yo, porque la historia dirá en lo porvenir, respeto a los que mueren como muriera Bruno. Y en cuanto a vuestros nombres, ¿quién los podrá decir? Prefiero 1000 veces mi muerte a vuestra suerte. Morir como yo muero no es una muerte, no. Morir así es la vida, vuestro vivir, la muerte. Por eso habrá quien triunfe, y no es Roma, seré yo. Decid a vuestro Papa, a vuestro Señor y Dueño, decidle que a la muerte me entrego como a un sueño, porque es la muerte un sueño que nos conduce a Dios, mas no a ese Dios siniestro, con vicios y pasiones, que al hombre da la vida y al par su maldición, sino a ese Dios idea, que en 1000 evoluciones da a la materia forma y vida a la creación. No al Dios de las batallas, sí al Dios del pensamiento, al Dios de la conciencia, al Dios que vive en mí y en mí, al Dios que anima el fuego, la luz, la tierra, el viento, al Dios de las bondades, no al Dios de la ira sin fin. Decidle que 10 años con fiebre y con delirio estuvo 10 años en una mazmorra, sin luz, sin agua, sin aseo, sin salir al sol. Decidle que 10 años con fiebre, con delirio, con hambre, no pudieron mi voluntad quebrantar. Que niegue Pedro al Maestro Jesús, que a mí, ante el martirio de la verdad que sepa, no me haréis apostatar. Mas basta, yo os aguardo, dad fin a vuestra obra, cobardes. ¿Qué os detiene? ¿Teméis al porvenir? ¡Tembláis!
es porque os falta la fe que a mí me sobra. Miradme, yo no tiemblo, y soy quien va a morir. Eso sí era un señor. Diría más bien, ese sí era un señor. Pidan estas memorias, les adjunto varios links sobre dónde ver los múltiples aparatos de tortura de la Inquisición. Entren a Google y busquen aparatos de tortura, Inquisición, aparatos o máquinas de tortura, Inquisición, y son páginas y páginas de aparatos de tortura. Dijo Sri Nisargadatta Maharaj: no importa cuánto te esfuerces por adquirir cosas materiales, éstas desaparecerán. De igual manera desaparecerán tus conceptos e identidades. Aun si sigues alguna religión con la esperanza de obtener algo permanentemente del más allá, te encontrarás completamente desengañado. El verdadero propósito de la verdadera espiritual es el de liberarse a sí mismo, aún de sus propios conceptos y condicionamientos. Pidan las memorias y busquen en Internet aparatos de tortura de la Inquisición, máquinas de tortura de la Inquisición. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. A veces el silencio es mucho más elocuente que las palabras. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.